Buenas tardes, soy Gabriel Udiño, profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República en Uruguay. Para mí es un gusto compartir con ustedes y agradecerles, obviamente, en primer lugar a las colegas y los colegas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para mí participar de esta actividad es muy valioso porque tiene que ver con pensar en clave de futuro, pensar también en clave de cuál va a ser nuestra profesión en los próximos años, que sentimos que estamos en medio de una transformación importante y por lo tanto está como muy bueno poder pensar en esos términos, pensar en qué podemos hacer diferente, qué podemos hacer para que verdaderamente estemos aportando valor a las organizaciones. Entonces, nuevamente, gracias al Consejo por la invitación. Realmente creo que es una oportunidad de encuentro. A su vez, Argentina y Uruguay tenemos como esos vínculos fuertes, conjuntos, que nos permiten pensar cosas juntos porque somos parecidos, porque tenemos muchas cosas en común que nos permiten aprovechar esas sinergias y aprovecharnos de ese mundo compartido. Yo me gustaría arrancar hablando de esto del metaverso, haciendo por lo menos un pequeño ejercicio que ustedes podrán seguir, que es simplemente cerrar durante unos segundos los ojos, durante unos minutos los ojos, y pensar en imaginarnos un mundo, ¿no? Imaginarnos, por ejemplo, un bosque de la época medieval, ¿sí? Pensar que estamos caminando por ese bosque y a lo lejos vemos un castillo, y caminar hacia ese castillo, ver el puente levadizo, saludar a los guardias, entrar a esa plaza principal llena de gente y con mucho ruido, y después acceder al palacio, a la sala principal donde nos reciba una reina. Seguramente si nos tomáramos unos minutos para hacer ese ejercicio en ojos cerrados, veríamos imágenes muy realistas, sentiríamos que estamos participando de esta experiencia, recorriendo esos bosques, entrando de verdad a ese castillo. Eso es lo que llamamos una realidad virtual, una realidad que no está en el mundo real, que es construida. Entonces, para hablar de estos temas de realidad virtual y de metaverso, me gustaría primero discriminar lo que es realidad aumentada para no confundirla con lo que es realidad virtual. La realidad aumentada es cuando sobre el mundo real agregamos una capa de información, una capa de datos. Imagínense, por ejemplo, lo que significa andar por el auto, con el auto en una ciudad, donde generalmente las trayectorias ya las manejamos en una aplicación como Google Maps o Waze, es decir, las indicaciones para circular las tenemos en nuestro celular. Pero eso que nos implica que cada tanto tenemos que sacar nuestra vista del horizonte de la calle para mirar a nuestro celular a un costado para seguir esas indicaciones. Ahora imagínense que el parabrisa fuera como una pantalla de computadora transparente que me permite seguir viendo el mundo real, es decir, seguir viendo el tránsito, los peatones, las señales del mundo físico, pero además que se me agregue la información de la navegación en un mapa en ese parabrisa, en ese vidrio principal del vehículo. Eso sería una realidad aumentada, sería agregar una capa de información entre nuestros ojos y el mundo que observamos. Pero eso también lo podríamos hacer con lentes de realidad aumentada, que son distintos a los lentes que figuran ahí a la derecha como lentes de realidad virtual. Los lentes de realidad virtual me impiden ver la realidad, son cajas cerradas. En cambio, los lentes de realidad aumentada son lentes que son transparentes, es decir, que me permiten ver el mundo real, pero que también hacen esto de agregar información. Por ejemplo, los podríamos utilizar para hacer un inventario, para recorrer los pasillos de un depósito y incorporando una cámara que nos lea, por ejemplo, códigos QR de un estante o de un producto y nos agregue información frente a nuestros ojos sobre ese producto. También lo podríamos usar en eventos como este, ¿no? Donde nos encontramos, por ejemplo, en un congreso y vemos un montón de personas que a lo mejor no reconocemos las caras. Entonces podríamos tener una cámara montada en nuestros lentes de realidad aumentada,
utilizar software de reconocimiento facial, cruzar eso con nuestra base de datos en LinkedIn, donde tenemos muchísimos contactos profesionales, y cada vez que vemos una persona tener información de cómo se llama, en qué empresa trabaja, qué historial de interacciones hemos tenido con él. Entonces, la realidad aumentada es eso, ¿no? Es agregarle al mundo real una capa de información. La realidad virtual va por otro camino, va por más parecido a eso que hacíamos al comienzo de cerrar los ojos, ¿no? De no ver el mundo real para ver un mundo completamente nuevo. Sustituimos la realidad por esta realidad virtual, por un mundo creado. Por eso los lentes de realidad virtual son esas cajas negras que me aíslan del mundo real para ver ese mundo que alguien ha creado en forma digital. Son bien distintos los esquemas y los dos tienen futuros. No es que hablemos hoy de metaverso y de realidad virtual porque la realidad aumentada deja de tener valor, pero tienen formas de trabajar y tienen sentidos distintos, y es un poco de eso lo que vamos a estar charlando hoy, ¿no? Sobre estas realidades virtuales construidas donde nos vamos a mover de manera inmersiva, en primera persona. Y esto ya empieza a existir en el mundo real, ¿no? Es decir, ya tenemos empresas que empiezan a experimentar con entornos de realidad virtual en lo que llamamos el metaverso. Entonces, por ejemplo, podríamos tener, o ya hay algún experimento de tener una cafetería tipo Starbucks en un mundo virtual, en un metaverso. Podríamos tener ese espacio, digamos, de encuentro, que significa una cafetería, pero en un mundo virtual. Y ahí obviamente la primera sensación extraña es, ¿y yo voy a ir a una cafetería en un mundo virtual y voy a pagar por un café que no me lo voy a poder tomar? Bueno, esa pregunta obviamente nos las hacemos todos, porque en principio uno pensaría de que uno va a una cafetería solamente a tomar un café. Y en realidad Starbucks, cuando hizo estos primeros experimentos en el metaverso, te ofreció, digamos, dos caminos posibles. Un camino era que tú compraras en el metaverso un café y lo recibieras físicamente en tu casa a través de un esquema de delivery como Pedido Ya o Rappi, ¿sí? Y el otro camino es que vos digas, no, yo compro ese café solo virtual, no lo quiero tomar. Estoy comprando el café como un derecho de admisión a esa cafetería. Y acá es un elemento importante, que es que seguramente la mayoría de los clientes de Starbucks no van a comprar café a Starbucks por el café, por el sabor del café. Seguramente encontremos en nuestros países un montón de cafeterías que tienen mucho mejor café que en Starbucks. Sin embargo, Starbucks tiene una propuesta de valor que está basada en las experiencias. Y cuando hablo de experiencias, hablo de que no solo se trata de la experiencia de tomar el café, sino que se trata de cómo está equipado ese lugar, cómo son las personas que me atienden, esto de que escriban mi nombre en mi vaso cuando me lo dan, es decir, que de alguna manera personalicen el producto y que me llamen después por mi nombre o por el nombre que yo elegí. Estas cosas que incluso diferenciaban Starbucks de los locales de comida rápida, donde se hacía todo, se montaba toda la estructura para que tú no te quedaras mucho tiempo, y Starbucks optó por el camino opuesto, incluso al principio dando internet libre para sus clientes, de manera que efectivamente se quedaran a experimentar y a vivir un tiempo en las cafeterías. Bueno, este perfil hace de que Starbucks sea una empresa ideal para el metaverso, porque es una empresa que ha entendido de que efectivamente lo que ofrecían a sus clientes era mucho más que el producto. Era una experiencia, y esa experiencia se podía replicar en el mundo online. Cuando pensamos esto, obviamente nos choca, y a los que somos más veteranos seguramente nos cueste un poco más, pero muchos y muchas de ustedes seguramente hayan tenido experiencias en el mundo online que vive de una manera muy realista, como realmente como una experiencia. Entonces, imaginemos, por ejemplo, el mundo de los videojuegos, donde efectivamente nos apasionamos durante el juego y sentimos que estábamos inmersos en esa realidad. Todos estos espacios virtuales que son inmersivos, donde estoy en primera persona, tienen esa característica de sentir que formo parte de eso. Siempre me gusta utilizar el ejemplo de una discoteca. Seguramente la mayoría de nosotros no vamos a las discotecas por la música. Vamos a la discoteca por un montón de factores que son culturales y que tienen que ver con la experiencia.
es un punto de encuentro, es un punto de socialización, es un punto de levante también, ¿no? Entonces, es un lugar donde vamos a interactuar. Y si esa interacción es con música para movernos físicamente y bailar, o si esa interacción es en un mundo virtual, simplemente para encontrarnos en ese otro mundo bien distinto y que estamos hablando hoy, obviamente también es posible. No solo se trata de ir físicamente a los lugares, ¿no? Es decir, hay muchas de las cosas que vivimos en experiencias online que se asemejan mucho a esa experiencia del mundo virtual. Entonces, más allá del café, la propuesta de Starbucks en el mundo virtual siguen siendo aquellos elementos que caracterizan a Starbucks como un espacio de encuentro, como decíamos, como una forma de atender al cliente, de interaccionar bien particular, que marcan la diferencia. Pero esto no solo se trata de cafeterías y espacios de socialización. Por ejemplo, hace unos días en Uruguay se hizo la presentación de un nuevo modelo de Hyundai Creta y la gente de Hyundai lo hizo en el metaverso. La presentación del auto se hizo en un espacio virtual donde todas las personas se conectaban para participar de eso, de un pequeño encuentro donde se presentaban las características del auto, se comentaba su forma de comercialización y se estimulaba a los distintos distribuidores a venderlo. Obviamente todavía no tenemos el desarrollo tecnológico como para que la experiencia de conocer un auto y de manejar un auto sea lo suficientemente realista, ¿no? Es decir, que yo me sienta al volante y vea exactamente lo mismo que vería si estuviera en el mundo físico. Seguramente nadie toma la decisión de comprar un auto por verlo en un mundo virtual, pero sí es un espacio razonable para esa interacción, para presentar un producto, para describir sus características y principalmente para darle visibilidad, ¿no? Es decir, que muchas personas se enteren de su existencia y eso es perfectamente válido en el metaverso. ¿Dónde está la conexión de esto del metaverso con los usuarios? Y seguramente está en esta palabrilla que seguramente muchos conocen, que es la de prosumer, ¿no? Esta mezcla de consumidor con productor de contenidos, que es muy típica de las comunidades virtuales y de las redes sociales, o de los medios sociales. Estamos en una época donde la web pasó de ser algo meramente unidireccional para no solo ser bidireccional, es decir, no solo poder dialogar yo con las empresas o con las plataformas, sino también dialogar entre pares, crear mis propios espacios y ser protagonistas de un montón de cosas que ocurren en la red. Entonces, en este mundo donde tenemos distintos perfiles de usuarios que son protagonistas, como decía, de las redes sociales, un metaverso, un espacio virtual de encuentro, un espacio donde podamos interactuar y donde podamos construir cosas virtuales, es muy relevante. Quizás algunos de ustedes conozcan juegos como Roblox o como Minecraft, que son esos juegos donde me permito construir cosas, ¿no? Donde los usuarios construyen cosas. Y creo que el ejemplo de Minecraft es como muy simbólico en este sentido, ¿no? Un juego que es, por definición, estrictamente muy pixelado, donde no tengo grandes escenarios precreados, pero donde le doy el poder a los usuarios para que creen sus cosas, ¿no? Para que busquen minerales, que recorran esos espacios creados por otros, donde construyan también sus propios laberintos, sus propias edificaciones, todo de una manera muy simple, muy inmersiva, pero que le dan ese protagonismo al jugador, a la persona que está atrás de cada una de las acciones que ocurren en este metaverso. Ya no somos espectadores, ya no somos consumidores meramente de un producto generado por otros. Somos youtubers, somos streamers, somos las personas que crean contenidos que después son consumidos por otras personas que también crean sus contenidos. En ese escenario estamos en un mundo construido por los propios usuarios. Y ese potencial se ve maximizado, sin duda, en el metaverso, donde esta actitud de inmersivo, de primera persona, pone al usuario como el centro, como el principal protagonista en esa aventura del mundo virtual. Entonces, con estos conceptos
que tienen que ver con las redes sociales, con comunidades virtuales, con prosumer, y en esto de la experiencia, de la vivencia en un mundo virtual y del carácter inmersivo y de primera persona, podemos avanzar un paso más a pensar en que la gran característica del metaverso son los avatares. Son esos personajes que asumimos para recorrer un metaverso. Y no es un tema nada menor. Yo voy a contar una anécdota que es el fiel reflejo de que uno todavía no está en esta era correctamente posicionado, que es que cuando fui a crear mi primer avatar, lo hice muy parecido a mí. Lo buscaba así, medio peladito, le agregué lentes, una barba de tipo candado, intenté que la cara fuera redondita y me desilusioné mucho cuando no pude elegir el cuerpo de una persona con unos kilos de más, como es mi caso. Y cuando hacía eso, yo decía, te das cuenta que, Gabriel, no estás entendiendo esto, cómo funciona. Porque esto funciona con que yo puedo ser quien yo quiera ser en el mundo virtual. No tengo la necesidad de que el avatar de Gabriel en el mundo virtual, en el metaverso, se parezca a Gabriel. Yo puedo ser rubio, de pelo largo, puedo ser musculoso, o puedo ser un oso, o puedo ser una mujer. Puedo elegir quién quiera ser. Esto tiene connotaciones profundas desde el punto de vista psicológico, para charlar con profesionales del área, obviamente, y no conmigo, pero sí hay una cuestión del poder transformador que va a tener esto para muchísimas personas. Hoy, en un mundo donde reconocemos conceptos como la identidad de género, nos parecería que las personas tienen total libertad de elegir ser quien quieran ser, pero la realidad todavía dista mucho de ello, ¿no? Entonces, imaginen que en el mundo virtual, al yo poder elegir mi avatar, tengo la capacidad también de elegir quién quiero ser. Y no solo quién quiero ser como una única decisión, sino que puedo decidir en distintos momentos quién quiero ser. Es decir, puedo, de la misma manera que en redes sociales, yo soy distinto en LinkedIn que en Instagram, que en Facebook o en Twitter. Generalmente en LinkedIn somos profesionales todos exitosos con cargos excelentes. En Instagram somos todos bellos y además vivimos experiencias maravillosas, comemos comidas interesantes, viajamos a lugares divinos, y seguramente en Twitter somos todos unos amargados que nos quejamos todo el tiempo y nos volvemos enfermizos defensores de causas perdidas. Bueno, ese mismo enfoque de que en redes sociales tenemos distintos perfiles, en el mundo virtual, en el metaverso, me va a permitir, o le va a permitir a todos los usuarios y usuarias, poder elegir el avatar para cada momento. Por ejemplo, mi hija Maite, que juega mucho en juegos así inmersivos de realidad virtual, ella suele tener un set de personajes con los cuales recorre esos mundos. No es que tenga un personaje único. A veces utiliza un personaje para hacer determinadas cosas y a veces utiliza otro personaje distinto para hacer otros. Y esto nos permite definir que a veces somos guerreros o guerreras y a veces somos princesas o príncipes. A veces somos parecidos a nosotros mismos o a veces seremos un ideal de lo que queremos ser. Como decía, esto tiene, digamos, profundas implicancias desde lo psicológico, desde la definición de lo que es el ser, pero a los efectos de la vida del metaverso es un diferencial importante, ¿no? Yo voy a poder actuar e interactuar con otros pares sin necesidad de atarlo a mi ser. Y esta es otra característica importante que a veces los contadores, las contadoras, queremos como que hacer un nexo fuerte entre el mundo real y el mundo virtual. No vamos a poder pasar del mundo virtual al mundo real de la manera tradicional. No vamos a tener una relación unívoca entre lo que dice ese usuario que es y lo que es esa persona en el mundo real. A lo mejor esa persona tiene distintas personalidades en el mundo virtual y a lo mejor en ninguna de ellas la vamos a poder atar directamente a ese individuo que conocemos del mundo real. Por eso, por ese esquema de mundo anónimo, de mundo de avatars, el mundo de las criptomonedas y la blockchain tiene una especial significación. Estamos hablando de un mundo virtual donde reina la desconfianza. ¿Desconfianza en qué sentido? Es que yo no puedo saber quién es la persona que está atrás de ese avatar. Y en realidad, blockchain, que venía con una historia completamente separada del mundo virtual, termina resolviendo un elemento importante
principalmente con nuestra cabeza de contadoras y contadores, cuando hablamos de estos temas. ¿Por qué? Porque en realidad blockchain es una red basada en la desconfianza. ¿En qué sentido? Es que yo no necesito tener confianza con otros actores de la red, con otros nodos de la red, para poder transaccionar. En un sistema tradicional, un RP o un sistema financiero como es la banca, está basado en la confianza, está basado en que alguien es el que almacena la información y da fe de que esa información es verdadera, ¿sí? Y los contadores, las contadoras, tenemos esa característica, ¿no? Somos quienes damos fe pública sobre un sistema centralizado. Pero ¿qué pasa con la blockchain? La blockchain es un sistema completamente distribuido. Es un sistema que nos va a permitir registrar operaciones que ocurren entre personas que las identificamos en la blockchain, pero que no necesariamente tienen su correlato con el mundo real. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con registrar operaciones en el metaverso seguramente se haga a través de blockchain. Y ahí, para los profesionales en estas áreas, hay un cambio que también es de cabeza importante, y a mí me gusta ejemplificarlo también con mi hija, que una vuelta para un juego me pidió que le comprara 1000 diamantes. En ese juego las transacciones se hacen en diamantes. Seguramente todavía no es una blockchain que sostiene eso, sino que es el proveedor del software el que tiene un sistema centralizado para gestionar esos diamantes, pero creo que sirve para entender un concepto. Cuando yo pagué esos $5 con mi tarjeta de crédito por los 1000 diamantes, creo que eran, mi hija nunca más hizo la equivalencia entre diamantes y dólares. Ella lo que dijo fue, tengo 1000 diamantes, y a partir de ahí siguió pensando en diamantes. No necesitaba hacer la equivalencia. Ella iba a utilizar sus diamantes para acceder a algunos espacios, para personalizar sus ropas en su avatar, por ejemplo, o elegir un determinado personaje en el avatar, pero no hacía la equivalencia con los dólares. ¿Por qué? Porque esos diamantes tenían sentido exclusivamente en este metaverso, en este juego virtual o en esta realidad virtual. Y por lo tanto, el quiebre de esos diamantes con los dólares es como muy representativo de lo que significa una moneda digital, una criptomoneda en un mundo virtual. Yo voy a poder generar unidades de esa moneda realizando actividades en el metaverso, y voy a poder gastar de esa moneda en el metaverso, pero sin la necesidad de tratar de pensar en volverla a dólares en algún momento. ¿Sí? Entonces, eso junto a los NFT, esta posibilidad de, a través de una blockchain, asignarle la propiedad a algo que es completamente digital, son elementos también importantes para entender cómo podrían llegar a funcionar en los próximos años los metaversos. Obviamente, atrás de todo esto lo que hay es datos, muchísimos datos, y datos cada vez más complejos de gestionar, ¿no? Ya no solo transacciones, ya no solo ventas de café, sino de que voy a tener que gestionar datos de recorridos de avatars en un mundo virtual. Y eso va a tener valor, porque ya entendimos con los últimos años que los datos tienen valor y que hacen la diferencia y sostienen muchas veces modelos de negocios completos. Por lo tanto, los profesionales de la información, contadoras, contadores, economistas, licenciados en administración, personas que trabajamos con los datos, vamos a tener que asumir que ya no solo importan los datos financieros, sino también datos que no son financieros, datos que a lo mejor ni siquiera están estructurados, que no los podríamos poner en una planilla electrónica. Datos que tienen que ver con imágenes, con geolocalización, con estos, por ejemplo, avatars o recorridos que hace una persona en un metaverso. Y el desafío de gestionar estos nuevos datos es lo que hace al verdadero Big Data, ¿no? Es decir, a tener datos de mucho volumen, pero además muy diversos, de formas distintas, guardados en lugares distintos. Y ahí tenemos oportunidades enormes los profesionales que estamos acostumbrados a gestionar información para aprender a gestionar esos datos y no solo ser los informáticos que los almacenan, sino ser los asistentes de la tomadora de decisiones, de la toma de decisiones por parte de las organizaciones. Obviamente al metaverso le falta mucho. Obviamente el metaverso todavía es un espacio en construcción. El metaverso no es algo que ya esté ahí para hacer lo que querramos. Obviamente, como dice esta viñeta, es irónico pensar de que yo llego al metaverso y ahí voy a encontrar todo y que ya está todo listo para que yo haga mis negocios fabulosos.
pero ya hay pequeños experimentos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo nombraba Starbucks, pero tiendas de ropa como Zara o Tommy Hilfiger hacen experiencias, hacen experimentos en relación al metaverso. Algunos lo cruzan con el mundo real y lo hacen de maneras distintas. Por ejemplo, Zara tiene colecciones de ropa inspiradas en la colección de ropa del mundo real y crea colecciones de ropa específicas para los avatares. Y las personas compran ropa de Zara para personalizar sus avatares. Pero Tommy, por ejemplo, va por otro camino y optó por los gemelos digitales, que vos te comprás una t-shirt en el mundo real, una camiseta, una camisa en el mundo real, y obtenés el NFT que te da el derecho a utilizar el equivalente a esa camisa para tu avatar en el mundo digital. Esto es interesante porque son combinaciones diferentes entre el mundo real y el mundo virtual. Seguramente haya ropa que nos animemos a poner en el mundo virtual, en nuestros avatars, que a lo mejor no nos animamos a lucirlas en el mundo real. Recuerden esto que yo decía, por ejemplo, de la identidad de género. Si a lo mejor yo no quiero comprarme ropa para vestirme de mujer en el mundo real porque no me animo a dar ese salto o todavía está muy vedado a nivel social hacerlo, pero que en el mundo virtual me puedo sentir libre de utilizar la ropa que yo quiero y vestirme como yo quiero. Entonces, si bien el metaverso todavía es una construcción, tengamos en cuenta que ya se están dando pasos importantes y que lo más importante de los pasos que se están dando no es el resultado económico de eso, sino la experimentación y ayudarnos a repensar también nuestros modelos de negocio sobre lo que estamos haciendo, sobre cuál es nuestro aporte de valor. Cuando Starbucks decide abrir una cafetería en el metaverso, lo que pone en discusión es cuál es su aporte de valor, lo que pone en discusión es qué es lo que yo agrego como valor para nuestros clientes. Entonces puede ser que todavía no haya nadie en el metaverso o haya poca gente, pero es un buen momento para empezar a experimentar, para empezar a evaluar qué es lo que yo voy a proponer en el metaverso, y esto me parece que es clave en esta historia. El metaverso, del cual todavía soy muy crítico en el sentido que no es la solución a todos nuestros problemas, sí es un lugar para la experimentación y para reflexionar sobre nuestras prácticas en el mundo físico. Pensar a qué nos dedicamos. Durante mucho tiempo las empresas parece que estaban dedicadas a generar utilidades para sus socios, para sus accionistas. Y en realidad las empresas son una construcción social creada, seguramente en su gran mayoría después de la Revolución Industrial, para resolver problemas de una manera más eficiente. Entonces, quienes trabajamos en organizaciones, no deberíamos poner ahora como novedad que vamos a centrarnos en nuestros clientes. Deberíamos haber estado todo el tiempo pensando qué podemos hacer para solucionar los problemas de las personas. Pensar cuál es la mejor forma para satisfacer necesidades. Y quizás es el metaverso, ese quiebre en nuestro día a día, también para pensar no solo lo que vamos a hacer en el metaverso, sino lo que vamos a hacer en el mundo real. No sé si todos conocen la curva del hype cycle que generó Gartner hace un tiempo, que básicamente dice que, bueno, que las nuevas tecnologías llegan, cuando empiezan a ser difundidas, llegan a un pico de expectativas sobredimensionadas, ¿no? Donde creemos que van a ser la solución para todo, y después de eso caen en una especie de abismo de la desilusión, que es ese pozo donde pensamos de que, bueno, que al final todo esto fue humo y no llegamos a nada, para después sí empezar una rampa que nos pone en la consolidación de la tecnología y su uso generalizado. Aquí en esta viñeta dicen, bueno, esto del metaverso podría ser genial, y quizás ahora estemos todos en la cima de esa curva diciendo, la verdad no entiendo nada de lo que es el metaverso, pero esto va a ser revolucionario. Obviamente no son los mejores lugares, ¿no? Ahí la viñeta también dice, bueno, y nos va a hacer ricos. Bueno, no, seguramente no sea tan así, ¿no? Y vamos a caer en algún momento en ese abismo de la desilusión, que la viñeta lo ejemplifica con que nadie compra mis NFT, ¿no? Esto de el auge enorme de la tecnología y de la novedad y de las cosas sobre las cuales estamos experimentando, y después ese momento donde creemos que al final no sirvió de nada, ¿sí? Bueno, en realidad
es momento de hacer alguna inversión, de probar algunas cosas en el metaverso, obviamente sin llegar a esa frase que está puesta en la viñeta de que, bueno, ahora que invertimos tanto en esto vamos a tener que seguir, sino que invertamos lo necesario como para experimentar, ¿sí? Y obviamente cuestionémonos qué podemos hacer en el metaverso y qué no, ¿sí? Yo creo que eso es determinante para definir cualquier incorporación tecnológica, ¿no? Es decir, ser críticos respecto a lo que vamos a hacer. Si obviamente yo no tengo una propuesta de valor real orientada a mi cliente en el mundo real, obviamente en el metaverso voy a fracasar. Por eso el metaverso es no solo una situación de futuro, sino también es un momento para reflexionar sobre nuestras prácticas. Quedan en pantalla ahí mis datos personales, espero haberles agregado un poco de información sobre lo que es el metaverso, pero principalmente dejarles sembradas algunas dudas para reflexionar, para pensar en clave de futuro, que era al final el objetivo de este encuentro, por lo que me queda nada más que agradecerles, desearles que disfruten de esta actividad, que aprovechen estas instancias de encuentro, de reflexión, de escucha atenta a lo que varios colegas tienen para compartir y que sigamos caminando juntos, que sigamos pensando juntos. Por lo tanto, gracias de nuevo al Consejo por la invitación y nos vemos pronto.